Bien, ahí está. Bueno, esta es la clase 4 que por fin se podía hacer después de problemas técnicos. Igual, Misael también está aquí como alumna, por lo que va a haber interacciones para que cuando lo vean grabado no haya problema. Lo que sí, Misael, decime si se me entrecorta en un momento, decime para que lo vuelva a repetir. Em, dale. Bueno, entonces, esta es la clase 4. En la clase anterior hemos visto el inmanentismo y que Suárez, con su giro nominal de lente, es muy central. Eso es lo que hemos visto en la clase 3. En la clase 4 vamos a ver primero el realismo, qué es el realismo, cómo se constituye, y después los univocistas del ser. ¿Sí? Primero, ¿qué es el realismo? Estos apuntes van a estar también en la carpeta del Drive del grupo, así que cuando quieran lo pueden ir a revisar, no hay problema. Primero, el realismo el realismo en las posturas metafísicas es la postura metafísica que afirma que ante el problema del comienzo, el objeto inmediato se presenta como ajeno al sujeto, distinto de él y como siendo algo en sí mismo, determinado. ¿Esto qué significa? Que si para el inmanentista el árbol es una materia caótica que el sujeto determina de un modo particular, yo voy a decir, no, el árbol primero es algo distinto de mí, o sea, yo puedo distinguir entre yo y el árbol no es una proyección mía, no, es algo realmente distinto, y como es algo independiente de mí, distinto de mí, ya es árbol. Todo lo que es el árbol en sí mismo lo es por él mismo y no por razón de mí. Por tanto, existe con independencia. Luego, la justificación fenomenológica del realismo es del siguiente modo. Dice Merleau-Ponty en una cita: la percepción no es una ciencia del mundo, ni siquiera un acto, una toma de posición deliberada. Es el trasfondo sobre el que se destacan todos los actos y que todos los actos presupuestos. El mundo no es un objeto cuya ley de constitución yo tendría en mi poder. Es el medio natural y el campo de todos mis pensamientos y de todas mis percepciones explícitas. ¿Esto qué significa? Que justamente la percepción inmediata es que se me presentan las cosas en cuanto son, no se me presentan en cuanto una ley justamente que yo pueda decir esto es así o esto es asá, como va a decir el idealista. ¿Por qué el objeto es el árbol? Porque las categorías de mi razón lo determinan así. No, vamos a decir el árbol sencillamente es árbol y es lo que yo percibo. Entonces, en este aspecto, el principio primero, sí, en el inmanentismo, es el principio de identidad, porque prima primero, bueno, vale la redundancia, está primero la identificación de la cosa, cómo yo voy a decir que es esto primero. En el realismo va a estar el principio de no contradicción. ¿Pero por qué? Porque como yo sencillamente digo, allá hay una cosa realísima, independiente, efectiva, bueno, voy a decir, es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez y en el mismo sentido. Esto significa que el principio primero es la no contradicción en el orden metafísico porque el ente ya es en sí mismo y simultáneamente se sigue la imposibilidad de que no sea en tanto es ahora y en el mismo sentido. Es decir, la afirmación primitiva del árbol me dice que es una cosa, está ahí, ahí yo tengo una cosa delante, pero es acto. Entonces, simultáneamente se sigue el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque si es en este sentido y ahora, no puede no ser ahora y en el sentido de la negación. Y uno puede decir que el árbol existe ahora mismo, y con existe me refiero a que es una cosa efectiva, a decir el árbol existe y no existe en el mismo momento y en el mismo sentido. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, Misael, con respecto a esto, porque quizá un poquito complicado.
Ujú, 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 ujú. Bien, ahí me permites para hacer una distinción muy, muy puntual con respecto a esto, que sí, primero, hay todo en el universo en tanto es algo está determinado. Eso es algo que no se puede negar. Y la determinación es conforme a la esencia, y la esencia te dice el que es una cosa en específico. Entonces, en este aspecto, el principio de no contradicción no trata tanto del qué es la cosa, o sea, qué es el árbol en específico o cómo yo capto la esencia del árbol o sus características, sino que sencillamente sea, que, o sea, el principio de no contradicción no se enfoca tanto en la esencia, sino en el ser, que esté instanciado independientemente del modo o de la esencia que se tenga. No sé si ahí me explico. Bien, bien. Entonces, es el principio primero en el orden metafísico porque hay una efectividad del objeto inmediato. Ahora, vamos a ir con los modos. Primero está el realismo extremo y después está el moderado. Ahora bien, el realismo extremo establece que el ente sensible inmediato es real, sin embargo, la razón o principio de su efectividad no está en sí mismo, sino en otro plano real. Platón menciona lo siguiente. Dice Platón en un diálogo, entonces, lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles, o sea, a las cosas sensibles que yo conozco, y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes decir que es la idea del bien, y por ser causa de la ciencia y de la verdad, concíbela como cognoscible, y aun siendo bellos, tanto el conocimiento como la verdad, si estamos correctamente si estimamos correctamente el asunto, tendremos a la idea de bien por algo distinto y más bello por ellas. Y así, como dijimos, que era correcto tomar a la luz y a la vista por afines al sol, pero sería erróneo creer que son el sol. Análogamente, ahora es correcto pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al bien, pero sería equivocado creer que una u otra fueran el bien, ya que la condición del bien es mucho más digna de estima. ¿Qué quiere decir Platón con esto? Para Platón, el árbol que está ahí verdaderamente existe, independientemente de él, y es eso, un árbol. Ahora, ¿qué dice Platón? Platón razona con lo que se conoce como la triple condición de la verdad. Para que algo sea verdad tiene que ser necesario, eterno y contingente. Porque justamente, si yo digo que esto es verdadero, pero es contingente, entonces quiere decir que pudo ser o no ser. Y claro, si algo verdadero puede ser o no ser en la perspectiva platónica, quiere decir que es una verdad cambiable, pero la verdad tiene que permanecer. Si yo digo que la verdad es temporal, sucede lo mismo. Peor aún, porque en la temporalidad la verdad se degradaría, así como cuando un organismo se enferma este, y empieza a desgastarse, diríamos lo mismo de la verdad, pero no, la verdad permanece, limpia, pura. Y si digo que la verdad es mutable,
pasa lo mismo, porque justamente la verdad es esta, no puede ser la verdad y mañana ser otra verdad distinta. Entonces, ¿qué dice Platón? Platón dice, las cosas sensibles sí nos muestran verdad, nos muestran conocimiento y cosas verdaderas, pero en ellas no reside la totalidad. Es como una proyección de luz en donde yo digo, por esta ventana hay luz, pero esa ventana concreta, ¿es la razón de toda la luz? No, porque hay algo detrás de ella, dígase el sol, que es verdaderamente la fuente de ello. Entonces, las cosas son cognoscibles porque imitan lo verdadero y justamente la razón de su efectividad no está en ellos, sino fuera de ellos. No sé si ahí me explico, Misael, capaz he sido bastante técnico. Bien, más o menos, ¿qué dirías con tus palabras respecto a esto? Bien, claro, y en este caso este sería el punto de partida, o sea, la sensibilidad. Ah, perdón, sí, bien, claro. Justamente decía que este es el punto de partida platónico, cómo él va a iniciar su metafísica. Para Platón, la verdad tiene que ser necesaria, o sea, necesariamente tiene que ser esta verdad y no otra. Tiene que ser inmutable, que nunca cambie, porque si cambia sería otra, y eterna. ¿Pero por qué? Porque los griegos conciben que lo temporal es lo imperfecto. ¿Por qué? Porque el tiempo hace que las cosas se degraden. Así como, por ejemplo, cuando la materia pasa a su estado calórico. Sí, es como que si la verdad es temporal, la verdad, primero en un inicio comenzó a ser y en otro va a dejar de ser, se va degradando hasta que desaparezca, como el universo, no sé si me explico. Bien, pero ¿tiene alguna otra duda? Bien, bien. Bueno, eso es el realismo propiamente platónico. Ese se llama extremo y esta línea va a seguir Agustín de Hipona, los agustinianos, los anselmianos, etcétera. Y es una postura válida que a veces se retoma en filosofía de las matemáticas, aunque parezca raro. Después está el moderado. Entonces, eh, Aristóteles dice que la razón, y esto lo vamos a ver después, justamente en la diapositiva siguiente, si Platón me dice, este árbol es real, pero la razón del árbol no está en él, sino fuera de él, como si fuera que el árbol está siendo proyectado para ser real, Aristóteles nos va a decir que no, que en cada cosa sensible, en cada el elemento, individuo concreto de la sensibilidad, en sí mismo, en su interioridad, también coexiste su razón o su principio. Por eso dice Aristóteles, el sujeto, por su parte, es aquello de lo cual se dicen las demás cosas sin que ello mismo se diga a su vez de ninguna otra. Aquí habla de la sustancia. La sustancia es el que existe en sí, porque cuando yo digo Carlos es bueno, no, perdón, Carlos es blanco, la blancura no existe más que en Carlos. O sea, yo no puedo pensar en una blancura que no existe en algún cuerpo, pero Carlos a su vez no existe en otro, tiene como una cierta autonomía metafísica. Sigue Aristóteles diciendo, por eso debemos hacer, en primer lugar, las distinciones oportunas acerca de él.
porque parece que entidad es, en grado sumo, el sujeto primero, y se dice que es tal en un sentido la materia, en otro la forma, y en un tercer sentido el compuesto de ambos. Llamo materia, por ejemplo, al bronce, la forma a la configuración y el compuesto a ambos. Y el compuesto de ambos a la estatua. Es decir, ¿qué es la entidad? Es el sujeto. ¿Qué es propiamente el sujeto? Es el resultado de la unión de materia y forma. Eso es lo que propiamente se va a decir entidad, sujeto o sustancia. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué la forma y la materia se pueden decir como entidad o sujeto? Porque por analogía son principios del compuesto resultante. Por eso dice la materia, el bronce, del que está hecho Carlos, por ejemplo, Carlos está hecho de carne. Bueno, entonces la carne de Carlos y el alma de Carlos, que sería su configuración, su forma, también en un sentido análogo se dice en sujeto, junto con el individuo mismo. Entonces, después sigue diciendo Aristóteles, de modo que si la forma específica es anterior a la materia y es en mayor grado que ella, por la misma razón será también anterior al compuesto. Entonces, primero, ¿cuál es el principio que está en el mismo ente sensible? La forma. Si en Platón la forma es el principio que está fuera del compuesto sensible, en Platón está dentro. La razón por la cual el ente es este ente está en el mismo ente. Y a su vez, el el individuo se dice como impredicable de existir en otra cosa. No sé si aquí hay alguna duda o me falta explicar algo. ¿Cómo así? O sea, que la sustancia no sería compuesta. Ah, bien, creo que ahí te entendí. Sí, el sujeto, el resultado de la unión de materia y forma, evidentemente para él es algo compuesto. O sea, compuesto quiere decir que está hecho de otras cosas o junto a otras cosas. El individuo sí es compuesto. Lo que no es compuesto es la materia y la forma. ¿Por qué? Porque si digo que la forma, que es inmaterial, está compuesto de otras cosas, este, sería como ir multiplicando al infinito la composición de las cosas. No sé si ahí me explico. También sucedería lo mismo con la materia. Más o menos sería eso. Ahora vamos a ver por qué la realidad... Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, ¿por qué la realidad está fundada en el ser? Bueno, ahí vamos a... En la forma o en el ser. Ahora vamos a ver que la forma, como definición, ¿qué es la forma? Es el principio que especifica un particular. ¿Por qué esto es un particular? No qué es, porque eso responde la esencia, sino ¿por qué este ente es particular? ¿Por qué es un individuo? Por la forma, porque moldea metafísicamente a este individuo para que sea este individuo. Entonces, ahora viene la cuestión de la realidad. ¿Está fundada en la forma o el ser? ¿En cuál de las dos? Porque si recordamos la clase uno, el ser es el término más general de todos, es el más abarcativo. Y el ser viene a significar eh, realidad o principio de realidad. Entonces, la disputa sería, ¿la realidad está fundada en el principio de individuos o en la realidad o en el principio total de lo inteligible, de lo real? O sea, la realidad está fundada o basada en un principio de cosas particulares o en algo más general que es el ser. Entonces,
La disputa entre los modos de realismo se intenta superar en el argumento del tercer hombre postulado por Platón en su última etapa como una aporia a superar dentro de su sistema y utilizado como Aristóteles como una refutación efectiva. Entonces, este diálogo, que es interesante, y lo voy explicando de a poco, dice, si, pues, continuó, algo se parece a la forma, esto es posible que esa forma no sea semejante a aquello que está hecho a su imagen en la medida en que se le asemeja, o hay algún otro medio por el cual lo semejante no sea semejante a su semejante. O sea, aquí lo que dice con la pregunta es que ¿es posible que esa forma no sea semejante a aquello que está hecho a su imagen en la medida en que se asemeja? Es decir, Carlos es semejante a la idea de hombre. Bueno, pero si Carlos es semejante a la idea de hombre, en tanto que yo soy lo semejante a la idea general de hombre, soy semejante a la idea de hombre directamente por la forma o por algún intermediario. Es decir, yo no soy totalmente semejante a la idea de forma pura. ¿Por qué? Porque soy material. Entonces, tiene que existir otra forma que intente explicar por qué yo soy semejante a la idea de forma de hombre. No sé si ahí me explico, Misael. Parece que esto es muy oscuro, bastante. Pero, o sea, me voy explicando más o menos. Bien, y después sigue diciendo Platón, y lo semejante y su semejante, ¿acaso no es de gran necesidad que participen de la misma forma? Es necesario, y aquello por participación de lo cual las cosas son semejantes, de las cual las cosas semejantes son semejantes, ¿no sería la forma misma? Sí, efectivamente. En consecuencia, no es posible que algo sea semejante a la forma, ni que la forma sea semejante a otra cosa, porque en tal caso, junto a la forma aparecerá siempre otra forma, y si aquella fuese semejante a algo, aparecerá a su vez otra forma y jamás dejará de surgir otra forma siempre nueva. Si la forma se vuelve semejante a lo que de ella participa. Entonces, lo que quiere decir Platón es que, a ver, yo digo, Misael es una copia de la forma de hombre. La forma de hombre es el pico máximo y Misael es una graduación. Pero claro, yo pregunto ahí, si Misael es una forma imperfecta, entre Misael y la forma perfecta, ¿puede existir otra forma más perfecta que Misael, pero menos perfecta que la forma plena? No sé si me explicó con la pregunta. Ajá, sería. Lo que argumenta Platón es que vos tienes la forma general de hombre, la pura, la plena. Vos sos una copia de la forma de hombre, sos una graduación, sos más o menos hombre. Lo que el argumento dice, entre vos y la forma plena de hombre, ¿puede existir un punto, una forma u otro hombre más perfecto que vos, pero menos perfecto que la forma plena? Ujú, claro, exactamente. Habría, o sea, ¿cómo decirlo? Entre Misael y la forma de hombre, puede existir alguien más perfecto, un hombre más perfecto que Misael, pero menos perfecto que la forma de hombre. Y puede existir un hombre más perfecto que el hombre más perfecto que Misael, y así hasta el infinito. Entonces, lo que Aristóteles quiere decir con esto es que
La forma nunca puede estar fuera del ente particular porque llegamos a este absurdo. Y por eso la forma tiene que estar en el mismo ente. No sé si ahí me explico. Bien, ahora, la cuestión está en que la forma nunca puede subordinar al ser. ¿Por qué? Porque el ser es la afirmación primitiva, es por extensión más amplio que la forma. El ser no explica solamente por qué hay cosas particulares, sino por qué siquiera hay cosas. Entonces, todo realismo que se funde en la forma siempre va a caer en este problema de por qué partir de la forma y no de la esencia y no de la sustancia. Justamente como que partir del ser hace que todo esto se destruya porque el ser es el término más general de todos. No sé si ahí me explico. Bien, bien, bien. ¿No hay alguna duda con respecto a esto? Ujú. Exactamente. El ser es más amplio. El ser responde a por qué siquiera hay cosas. Exactamente. No, no podrías, no, ajá. ¿Cómo que habría ahí más? Ahí no te he entendido. Ah, claro, por ejemplo, como la forma responde y explica por qué hay cosas particulares, la forma no puede explicar por qué hay acto, porque ella presupone que hay acto. Por eso es el acto individual. Pero la forma no puede decir ni qué es el acto ni de dónde viene el acto, porque al ser un principio tan específico, lo presupone. No sé si me explico. Bien, no sé si ahí he podido solucionar un poco tu duda. Bien, bien. Vamos a proseguir entonces con la segunda sección, con la univocista del ser. Entendiendo que el ser es el término más general, más primitivo y que abarca todo lo real y que explica por qué hay acto, por qué hay cosas. em, Ahora, algo unívoco, que no lo he puesto aquí, porque lo unívoco lo vamos a tratar en la clase que viene, en la clase 5. Algo unívoco significa que se dice en el mismo sentido que el nombre predicado. Por ejemplo, yo digo animal. ¿Animal qué es? Es un ente que tiene ciertas características. Bueno, yo digo hombre, pato, caballo. Eso es algo unívoco porque el hombre, el pato y el caballo cumplen totalmente la definición de animal. No hay ninguna diferencia general. ¿Hay diferencias específicas? Claramente que sí, pero cumplen totalmente, están en la misma categoría que el nombre. Entonces, univocista del ser significa todo se dice igualmente con el ser. No existe la analogía atomista, eso querría decirse. Ahora, em, el primer univocista del ser que vamos a estudiar aquí sería precisamente Martin Heidegger, quien decía, la metafísica, bueno, que se dice, la metafísica de Heidegger se contextualiza en dos hechos. Primero, la exterioridad del mundo. El realismo, como lo hemos estipulado anteriormente, es tan evidente que plantearlo como problemático para Heidegger es un pseudo problema. Es decir, que el objeto está independientemente de mí y ya es algo determinado, eso es algo muy evidente para Heidegger. Ahora, la aceptación primaria de la cosa en tanto
presencia o siendo ahora fenomenológicamente es entendido por la conciencia como el ente apareciendo. Toma por el nombre de ente la acepción del ente como fenómeno, como lo que se muestra siendo de un modo determinado. Es decir, ¿qué es el ente inmediato para Heidegger? Es la cosa que se me aparece ante la conciencia en una categoría estricta, específica. No sé si me explico. Bien, en la escolástica existen tres modos de nombrar al ente. El ente como proposición, que es propiamente de la lógica, que sería un sujeto de una oración. El ente como fenómeno. Fenómeno quiere decir phenomenon, lo que se muestra, lo que se me aparece delante y yo lo estoy percibiendo. El ente como fenómeno quiere decir, yo veo un auricular. ¿Cómo se me aparece el auricular? Bueno, es una cosa metálica, es de color negro y es de un modo determinado. Es como que el fenómeno me muestra más que el ser la esencia. Es eso lo que va a decir Heidegger que se percibe inmediatamente. No sé si ahí me explico. Bien, entonces para Heidegger el ente es el ente fenoménico, el ente que se me aparece de este modo y no de aquel. Entonces dice Heidegger, ser siempre, no, perdón, ser es siempre ser del hombre. No, ajá, ser es siempre el ser de un ente, el todo del ente. Según sus diferentes sectores, puede convertirse en ámbito del descubrimiento y la limitación de determinadas regiones esenciales. Es decir, eh, el ente es aquello que hace que se comprendan distintos sectores de la realidad, o sea, el ente como árbol, el ente como volcán, el ente como humano, el ente como vegetal, me muestra cada sector, cada región esencial, pero que al final de cuentas todas las cosas comunan en que tienen ser, en que son. No sé si ahí me explico. Sí, para Heidegger hasta cierto punto sí. Claro, entonces ahí lo que se respondería, por ejemplo, es que la inteligencia humana se enfocaría a explicar por qué hay realidad. Y ahí entra la cuestión del ser. No sé si ahí me explico. Bien, entonces, en tal sentido que la metafísica heideggeriana afirma que el ser es un principio universal e indeterminado. ¿Por qué? Porque si yo al al ser, digo que es un esto, para Heidegger lo estoy volviendo un ente. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza al ente es ser una cosa determinada, es ser un esto y no un aquello. Entonces, el ser para Heidegger debe ser una indeterminación en tanto que no es esto ni aquello ni nada. Es meramente puro principio de realidad universal. No sé si ahí me explico. Bien. Entonces, la predicación ser ente es unívoca porque se dicen en el sentido de mostrar realidad. O sea, el ser como principio que es la fuente universal de toda presencia, de todo acto que se muestra, que se desvela como eso, el principio. ¿Y qué es el ente? Precisamente es lo que se desvela y me muestra acto, al menos de un modo determinado, pero cumple el mismo sentido que el ser. Entonces, algo que se dice en el mismo sentido. No sé si ahí me explico.
Bien, bien, bien. Ahora vamos con, bueno, a Nikolai Hartmann no tanto, porque el tema con Nikolai Hartmann es que es una repetición de Heidegger. Entonces vamos a ir a Luis Label y a Nimi Dankin, que ellos sí son un poquito distintos de Heidegger. La metafísica de Label, que es un francés, que yo recomiendo mucho estudiarlo, se centra en la consideración del ser como el concepto más primitivo que se presenta ante la conciencia. Y aquí dice Label, hay en la sola enunciación de la palabra ser una suerte de exigencia inaplicable e invencible necesidad. Perdón, bien, gracias, gracias. Una exigencia implacable e invencible necesidad. Pues esta sola palabra basta para poner el objeto que designa, para mostrar que hay algo. Como decíamos, el ser responde a siquiera porque hay cosas, porque hay algo. Aunque solo fuese la palabra misma y excluir la nada. Pero esta palabra tiene una virtud mucho mayor. O sea, no es meramente algo nominal, no es una palabra convencional, pues nos obliga a reconocer en el acto, e incluso antes de toda experiencia real, que encierra toda experiencia posible, que no hay nada que puede ser exterior a su extensión ni a su comprensión. ¿Esto qué significa? Que el ser engloba todo. No hay nada fuera del ser y todo está dentro del ser y todo se comprende por el ser. Tal es el sentido de la doble afirmación de Parménides, el ser es, el no ser no es, que puede considerarse como el acto de conciencia metafísica sin el cual perderían su soporte y su validez todos los demás actos del pensamiento. ¿Esto qué significa? Que si yo digo que el ser es y el ser y el no ser no es, o sea, si yo violo el principio de no contradicción enunciado arriba, todo acto del pensamiento, toda cosa pensada que presupone que es, se quedaría destruida. Entonces, para Luis Label, ¿qué es el ser? Bueno, justamente aquello que posibilita todo acto del pensamiento como una experiencia fundamental por la que se puede comprender siquiera el mismo acto de pensar, como ir hacia afuera para fundamentar el pensamiento. Es decir, luego, la existencia como el modo de ser limitado que tienen las cosas se explica por la experiencia del ser como la fuente de toda afirmación de realidad, tal que las cosas participan del ser en la medida en que son reales. Es decir, para Luis Label, ¿qué se me muestra inmediatamente? Lo que él va a llamar la existencia. ¿Qué es la existencia? Es toda cosa que es de un modo limitado, como para Heidegger, pero para Label la esencia aquí no juega ningún rol. En Luis Label solamente importa el término ser. Entonces, el árbol es una existencia. ¿Por qué? Porque es limitadamente. Entonces, como el árbol es limitadamente, toda afirmación que yo haga del árbol como una cosa real, siempre se va a fundar en el ser, que todo lo abarca y lo comprende. Porque si yo afirmo algo fuera del ser, estoy categorizando al ser. O sea, estaría diciendo, existe el ser y existe el supraser. Y para Luis Label esto es imposible porque siquiera el acto de pensar presupone el ser, porque presupone un orden, porque la contradicción es falsa. Entonces, en este aspecto, la metafísica de Label es un intento de retornar, perdón, a Parménides. No sé si aquí me explico. Bien. Ahora, por último, Nimio de Anquín, que es un filósofo argentino, dice, la metafísica, bueno, escribo yo, mejor dicho, la metafísica de Anquín plantea que la conciencia humana capta propia y naturalmente al ser como el principio inteligible de todas las cosas. Concretamente, establece lo siguiente sobre la captación del ser. Ahora,
Dice Dankin, el conocimiento, si no es otro, no es nada, y se identifica con él mismo. Él mismo, en este caso, es el objectum, que definitivamente objecti, es decir, rechaza todo lo que no sea el mismo, y por ello su ser es un proceso de mismificación, de ser en sí y por sí en cuanto a objectum absoluto. Mientras más objectum es más mismo, mientras más se autorreafirma y se encuentra en su mismidad. O sea, ¿qué quiere decir Nimeo King con esto? Toda forma de inteligibilidad que yo observo en el mundo, es decir, yo veo cosas, yo capto fenomenológicamente. Yo veo un árbol. Ese árbol yo lo hago comprensible. Pero yo me pregunto, ¿qué hay en común entre el árbol y yo? Que somos ser. Justamente dice Dankin, si no hay ninguna diferenciación fundamental, se identifica con él mismo. ¿Y quién es él mismo? El ser. Entonces, él mismo, en este caso, es el objectum que definitivamente obgiti, obgicit. Es decir, rechaza todo lo que no sea el mismo y por ello su ser es un proceso de mismificación. Cuando yo veo el árbol, o sea, con el árbol obviamente hay diferencias, pero fundamentalmente, ¿por qué siquiera yo puedo comprender? ¿Por qué es inteligible el árbol y mi relación con él? Porque hay algo comunante, hay algo que es igual, que es lo mismo para los dos. ¿Y qué es? Que somos ser. ¿Por qué me mismifico? No porque me identifique totalmente con el árbol, porque tanto el árbol como yo somos ser, somos los mismos en el fondo, ser, o provenimos del mismo principio, que es el ser. No sé si aquí más o menos me explico. Exactamente, exactamente. Ahora, para ir terminando con lo de Nimi Dankin, es curioso porque Nimi Dankin ha llegado a ser tomista intensivo y ha sido de la primera generación junto con Cornelio Fabro, pero él abandona el tomismo intensivo y está bueno estudiar por qué. Y aquí obviamente vamos a ver una pincelada. Dice la redacción que he puesto aquí, lo propio de la conciencia es captar el ser como el principio de todo, como un dato objetivo que nada más añade, la analogía es imposible porque al relacionarlo con la revelación cristiana, el Dios personal, se aniquila el ser. Por esto Nimue Dakin concluye, la analogía en su puridad lógica es híbrida y estéril. Del diálogo o disputa de univocidad y equivocidad se constituye su esencia. No se obtiene ninguna decisión metafísica. ¿Por qué? Porque lo unívoco que es, que yo capto fenomenológicamente el ser. ¿Cómo se me muestra el ser? Como un dato puro. ¿El ser qué es? Es el principio que explica la realidad. ¿Dónde está lo equívoco, lo diferente? Que la revelación cristiana a mí me dice, este ser es amoroso, es compasivo, es personal. Pero ¿qué pasa? Esto no me lo muestra la inteligencia. Entonces, cuando yo quiero hacer analogía, en realidad es una equivocidad de fondo, porque mientras más yo le añado cosas que no provienen del ser, o sea, atributos personales, yo lo voy destruyendo. Ya no es el ser de la conciencia, no, es otra cosa distinta. Entonces, lo que Nimio Aquino intenta hacer es decir, por un lado, la conciencia te muestra al ser y por la fe te muestra al Dios cristiano. Pero decir que son uno mismo por analogía, eso es imposible. No sé si ahí me explico. Bien, claro, se aniquila el ser porque eh, lo unívoco es que el ser, ¿qué es? Es fuente de toda inteligibilidad.
Es un dato objetivo, es algo crudo. Pero cuando vos empiezas a predicarlo análogamente de cosas reveladas, como que se ha encarnado en una de las personas, como que es misericordioso, como que responde oraciones, él dice, se aniquila el ser, ¿por qué? Porque vos le estás predicando cosas diferentes que no provienen del mismo ser, provienen externamente. Es como que vos arrancas al ser de su hábitat propio, por eso lo aniquilas. No sé si ahí me explico. Bien, entonces más o menos estos serían los univocistas del ser, serían los que hacen mayor metafísica antes que Tomás de Aquino. Y bueno, en este caso, ¿qué se quiere concluir con esta clase? Que una buena metafísica realista es una metafísica que concluye en el ser como principio, no en la forma, como Platón y Aristóteles, sino en el ser puro. Y aquí hemos visto tres alternativas distintas que son unívocas, porque predican que el ser y el ente se dicen en el mismo sentido. Después, en la siguiente clase, vamos a ver una cuestión más léxica, más terminológica, para aclarar conceptos y para después poder entrar a la disputa de Tomás de Aquino o Hegel como los máximos aspirantes al realismo y al inmanentismo. Bueno, ¿hay alguna duda general? Dale, dale. Bueno, hasta aquí ha llegado la clase, así que, bueno, muchas gracias, Misael, en serio, muchas gracias por tu paciencia, por tu permanencia y bueno, cu- cualquier duda ahí me la dices. Y dale. Y bueno, cualquier cosa ahí, la grabación, si quieres subirlo a un Drive y pásamela, así después lo subo. Dale, dale. Bueno, cualquier cosa me avisas. Dale, muchas gracias. Igualmente.